Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Matías Pierotti y me toca darles en el día de la fecha la clase de trauma ocular. A modo de introducción, mi intención, como es en el resto de la cursada, es darle un repaso general de lo que sería toda la patología traumatológica que compete a nuestra especialidad, ya que con ustedes como médicos no especialistas deberían conocer las patologías traumatológicas que pueden llegar a generar una injuria a nivel del globo ocular y sus anexos, como también en la órbita, para poder abordarlos de manera adecuada y en tiempo y forma, como también de la misma manera hacer la derivación al especialista cuando esto corresponda, eh, ya que muchas de las patologías que vamos a ver pueden estar coexistiendo con otras que tienen que ver con la traumatología general o también con compromiso del estado general del paciente, por lo cual también es pertinente que ustedes puedan establecer prioridades para poder abordar al paciente de una forma criteriosa. ¿Sí? El objetivo de la clase, como dice aquí en la filmina, es reconocer cuando el problema es una emergencia o una urgencia y también manejarlo correctamente, ¿sí? Porque recuerden que cualquier patología que se aborda y se maneja de una forma no adecuada, nosotros podemos generar una morbilidad en la misma y hacer de que el tratamiento no sea tan exitoso o que la recuperación no sea como la que uno espera, como también como estamos hablando de un órgano de los sentidos, podemos dejar secuelas a nivel sensorial con las implicancias, tal vez médico-legales, que eso puede traer. El objetivo, como toda patología de origen traumatológico, tenemos que recabar todos los datos eh, relacionados al traumatismo y el traumatismo y volcarlos en una historia clínica que por supuesto va a estar abocada más a la parte traumatológica y a los hechos que le generaron injuria al paciente. Tenemos que conocer también en forma somera la examinación del globo ocular, como también de la órbita que está traumatizada. Esto está un poco en desuso debido a que tenemos hoy día acceso muy fácil y rápido a los métodos de imagen, por lo cual para evitar, digamos, complicaciones, hoy día ya directamente, prácticamente, se hace la imagen para poder abordar el diagnóstico, ¿sí? También tenemos que, como pasa en cualquier patología a nivel oftalmológico, hay que registrar la agudeza visual lo más exacto que se pueda, debido a que bueno, el paciente puede estar con alguna otra enfermedad concomitante relacionada al trauma y puede ser de que no podamos evaluarla como idealmente se espera. Sí, y por supuesto, también conocer qué patologías tenemos que derivar y en qué momento lo tenemos que hacer. Disculpen. La primera parte, y creo que es lo que nos ayudará a ordenar mentalmente todo lo que vamos a hablar a continuación, en el cual fue clasificado de acuerdo al sistema que ustedes están viendo ahí. Se llama el Birmingham Eye Trauma Terminology System, o BETS, en el cual son una serie de cuadros sinópticos que ayudan al especialista y al que no es especialista, pero que tiene que abordar una patología de trauma ocular, para poder saber para qué lado se está inclinando la patología que tiene el paciente. Podemos observar acá que tenemos un cuadro sinóptico en el cual aborda el problema desde el tipo de lesión que podemos llegar a tener, que puede ser a ojo cerrado u ojo abierto. El trauma de ojo cerrado podemos tener a su vez la contusión y la laceración laminar. La contusión es el clásico golpe con algún objeto contuso, ¿sí? Y la laceración lamelar es la pérdida de parte del tejido que no llega a penetrar todas las capas del ojo, sino que sería parte de ella. Por ejemplo, que pierda parte del esclera y de la uvea, pero por ejemplo la retina está indemne.
o alguna otra combinación, ¿sí? La otra rama del cuadro sinóptico está hablando de un trauma, una lesión, perdón, de ojo abierto, en el cual a su vez tenemos la laceración y el estallido del globo ocular. La laceración, como podemos darnos cuenta, de acuerdo a lo que les comentaba anteriormente, ya estamos hablando de la lesión o trauma de todas las capas del ojo, es decir, que la lastimadura llega incluso hasta penetrar en el ojo. Por eso que a su vez se la subclasifica en una laceración de tipo penetrante, en el cual el objeto genera una herida de entrada. Y después tenemos la presencia de cuerpo extraño intraocular, es de ahí la sigla CE y O, en el cual hay un trauma penetrante, pero el objeto causal llega a ingresar al ojo y queda alojado en él. Y por último tenemos el trauma perforante, en el cual el objeto causal llega a generar una herida de entrada y una herida de salida diferente a la de entrada, que puede ser también un objeto que puede atravesar el ojo por haber ingresado a una gran velocidad y alcanza a salir de él. También tenemos otro cuadro sinóptico de este sistema de clasificación que lo toma desde el objeto causante, que como suele suceder en el tipo de trauma de otras especialidades, estamos hablando de un objeto contuso o un objeto cortante. El objeto contuso, esta clasificación nos hace la siguiente pregunta, que también la vamos a ver en el caso de causado por un objeto cortante, que es preguntarnos si el ojo está abierto en todo su espesor. Si es así, estamos en una ruptura o un estallido del globo ocular. Si no es así, estamos hablando de una contusión. Pasando si el objeto es un objeto cortante, tenemos una rama que nos dice, el ojo está abierto en todo su espesor, perfecto. A su vez, el objeto dejó globo ocular. Si es así, nos preguntamos, a través de la misma herida, si es positivo, si es afirmativo, estamos hablando de un trauma penetrante. Si no lo es, ya estamos hablando de un trauma perforante, una herida perforante. Y si el objeto no dejó el globo ocular, estamos hablando de un cuerpo extraño intraocular. Por otra parte, si el objeto cortante generó una herida abierta parcial del globo ocular, estamos hablando de una laceración de espesor parcial o una laceración lamelar que nos mencionaban en el cuadro anterior. Pueden observar acá que algunos cuadros están iluminados de diferente manera. Los que están iluminados con un halo rojo, ¿sí? Estamos hablando, como dice en la referencia, de un trauma de globo abierto. Mientras que los que están rodeados de un halo verde, estamos hablando de un trauma de globo cerrado, ¿sí? Haciendo una combinación con el cuadro anterior. Bueno, vamos a pasar a ver de la órbita. En primer lugar, haciendo un recordatorio anatómico, la órbita es la cavidad ósea que oficia de protección tanto para el globo ocular como sus anexos, ¿sí? Presenta una forma de pirámide truncada que tiene una base anterior y un vértice posterior. A su vez, vamos a hablar de las fracturas, en el cual les voy a especificar la fractura del reborde orbitario, del piso de órbita, de la pared lateral interna y del vértice, ¿sí? Pero vamos a pasar a describir un poquito las diferentes regiones, ¿sí? Que me parece que con este gráfico va a quedar más claro. Fíjense, la línea, el círculo de color violeta o lila que está rodeando, eso correspondería a la base de esa pirámide que es el reborde orbitario. Por otro lado, si vamos hacia el interior de la órbita, vamos a tener diferentes regiones. La región que está iluminada en amarillo, que está resaltada en amarillo, correspondería al techo, ¿sí? Que es la sección que correspondería al hueso frontal. La pared lateral interna está conformada prácticamente en toda su extensión por el hueso etmoides. También participa parte del hueso maxilar superior y también parte del ala menor del esfenoides, pero prácticamente toda la pared la conforma la lámina papirácea del etmoides. Después tenemos la pared lateral interna que está formada por el hueso cigomático y parte del esfenoides.
Por debajo tenemos el piso de la órbita, que está conformada prácticamente en toda su extensión por el hueso maxilar, bien digo, y parte también del cigomático en su parte más externa. Y por último, en rojo tenemos el vértice, que sería lo más posterior, que está conformado por el hueso esfenoides, con sus diferentes accidentes que después más adelante les voy a explicar. Aquí en esta imagen podemos observar la forma esquemática de pirámide truncada con la base anterior, ¿sí?, que corresponde al reborde orbitario, y el vértice de la pirámide truncada que corresponde al vértice orbitario. Es decir, que esto es anterior y esto es posterior. Bueno, hablando ya de fracturas específicamente, el reborde orbitario las fracturas del reborde orbitario no suelen tener una implicancia a nivel ocular, ¿sí?, por lo cual esto no suele afectar la agudeza visual ni traer ningún trastorno, ya sea en la motilidad o en algún otro tejido del ojo o sus anexos, ¿sí? Hablando ya de las fracturas, estamos hablando de la fractura del piso de órbita, el cual es una pared bastante delgada, de hecho es muy delgada, es la segunda en delgadez, en el espesor menor, siendo la primera la pared lateral interna, pero bueno, esta última, al estar protegida por los diferentes huesos de la cara, puede llegar a estar más protegida que esta. Además, el piso de la órbita, formado por el hueso maxilar superior, también palatino y cigomático, está en íntima relación con el seno maxilar que está por debajo, por lo cual cualquier trauma generado por un objeto que tiene en general un diámetro menor al reborde orbitario, esto va a descargar sobre el globo ocular y los demás tejidos, haciendo que indirectamente estos descarguen sobre el piso de la órbita y que la rompan. Vamos a tener a cierta sintomatología que podríamos decir que es bastante peculiar y característica de esta fractura, que en primer lugar y el más frecuente que podemos encontrar es la diplopía, que es la visión doble. ¿Sí? Sobre todo cuando el paciente mira hacia arriba, o nosotros en el examen lo hacemos, el ojo que está con la fractura, ¿sí?, va a excursionar menos que el otro, es decir, que va a quedar casi en el mismo lugar donde estaba en la posición primaria de la mirada. Esto se da debido a que generalmente cuando se da la fractura, parte de los músculos, ya sea el músculo recto inferior o el oblicuo inferior, quedan atrapados en la fractura, entonces ahí queda una restricción del movimiento. También, por otro lado, existe un síntoma más indirecto, o un signo también lo podríamos llamar, que es una anestesia de la región cutánea de la piel de la región cigomática, que esto se da en general cuando se logra lesionar el nervio infraorbitario, ya que este es un nervio que es rama del trigémino que va a estar discurriendo por el canal infraorbitario que está alojado en el piso orbitario. Acá tenemos una imagen esquemática de esa íntima relación que tenemos del piso de la órbita con el seno maxilar, como para también poder entender la delgadez que tiene esta pared, por lo cual cualquier trauma que descargue totalmente sobre el piso de la órbita lo va a terminar rompiendo, ¿sí? Acá en esta foto tenemos una imagen de un chiquito que tuvo un trauma que generó una fractura del piso de la órbita, en el cual el paciente tiene una diplopía debido a que los ojos están mirando hacia diferentes lados, y en la foto también se puede observar que al chico lo están haciendo mirar hacia arriba, en el cual el ojo normal puede hacer una hipertropia normal, ¿sí?, es decir, puede excursionar normalmente, mientras que el ojo con la fractura, fíjense que queda prácticamente fijo en la posición primaria de la mirada. Cabe destacar que la diplopía o la restricción del movimiento puede estar relacionado también con la extensión de la fractura. También, si la fractura es muy importante, puede hacer de que el globo ocular pueda caerse, es decir, que queda una especie de hipotropia, en el cual al observar al paciente vamos a ver como que tiene el ojo fracturado, donde está la fractura, como si estuviera caído, ¿sí? No hay una línea recta entre ambos ojos.
Bueno, con respecto a la pared lateral interna, ¿sí? Que si volvemos para atrás, que es esta, la que está iluminada en azul, si bien es una fractura que no se ve tan frecuentemente como la de piso de órbita, es una fractura que puede llegar a generar un efisema subcutáneo de los párpados. Es decir, que el paciente cuando estornuda, cuando se suena la nariz, se le va a inflar los párpados como si le hubiesen pegado un puñetazo, ¿no? Típico del puñetazo al boxeador que terminan con el ojo en compota, como se le llama coloquialmente. Esta fractura también puede llegar a suceder de que si el hueso humoidal se fractura en todo su espesor, puede llegar a tener también el paciente una rinorraquia, es decir, una pérdida o un goteo de líquido cefalorraquídeo por la nariz, en el cual esto ya revestiría una emergencia, diría, neurológica, por lo cual el paciente en estos casos debe ser abordado en forma primaria por un neurocirujano para estudiar el caso y tener que intervenirlo quirúrgicamente lo antes posible, porque esta comunicación de la fosa cerebral anterior con el exterior nos aumenta muchísimo el riesgo de una meningitis, por lo cual la vida del paciente puede estar en serio peligro. Por último, tenemos la fractura del canal óptico, que es el vértice orbitario, en el cual ahí sí vamos a tener una gran cantidad de novedades. ¿Sí? Básicamente lo que vamos a tener por el trauma es una pérdida o una disminución en general seria de la agudeza visual en forma unilateral, en el cual el paciente ya directamente nos va a decir si es que está consciente de que de ese ojo no está viendo. ¿Y por qué es esto? Acá tenemos un esquema, mejor dicho un dibujo extraído de un atlas, ¿sí? En el cual nos grafica muy bien el por qué cuando se fractura el vértice orbitario tenemos tanta sintomatología. Fíjense la cantidad de órganos nobles que pasan por ahí, ¿sí? Tenemos una cantidad grande de nervios, tenemos vasos, ¿sí? En el cual la gran mayoría van a gobernar el movimiento de los ojos, que va a proporcionar la visión o van a irrigar el ojo. Les describo. Tenemos el nervio óptico y la arteria oftálmica que pasan por el agujero óptico. Sí, después por la hendidura esfenoidal, es decir, la rama superior y la rama inferior de la hendidura esfenoidal, vamos a tener otro grupo, un gran grupo de órganos nobles, ¿sí? ¿Qué va a pasar por aquí? La rama superior del tercer par craneal, ¿sí? El nervio motor ocular común, ¿sí? Que inerva el músculo recto interno, ¿sí? Recto inferior, recto superior y oblicuo menor. Es decir, el único que le queda sin inervar es el recto externo y el oblicuo mayor. Pero acá no termina la cosa. Acá vamos a tener, va a pasar la rama nasociliar del nervio oftálmico, que es la rama superior del trigémino. Recuerden que cuando pasa, cuando discurre por el ganglio de Gasser, el nervio trigémino se divide en tres grandes ramas. La rama superior es el nervio oftálmico, ¿sí? Acá la rama nasociliar pasa también por la hendidura esfenoidal. Después tenemos el sexto par craneal, que es el motor ocular externo, que es el que gobierna la motilidad del recto externo. Después tenemos la rama inferior del tercer par craneal, el motor ocular común, como les mencionaba. Por la rama inferior de la hendidura esfenoidal pasa la vena oftálmica inferior. Después tenemos la vena oftálmica superior, que pasa por la rama superior de la hendidura esfenoidal. La rama lagrimal del nervio oftálmico, es decir, acá cometí una equivocación, en realidad, no cometí una equivocación. Esta sigla es B1, no es BI, o B6, o 6 en romano. Este es B1 porque anatómicamente el nervio oftálmico, sus ramas se dividen en B1 o 5.1, 5.2 y 5.3, ¿sí? La 5.1 que es el nervio oftálmico, bueno, acá la rama lagrimal. Y después la rama frontal del nervio oftálmico, cosa que pasa casi prácticamente todas las grandes ramas del nervio oftálmico, que es parte del trigémino, por lo cual acá vamos a tener un montón de sintomatología, pero básicamente el nervio óptico es el que nos interesa, o los vasos que lo irrigan, lo cual al haberse comprometido el paciente va a tener una caída y es razonable que tenga una caída de la agudeza visual.
Bueno, pasando al globo ocular y sus anexos, es decir, a partes blandas, vamos a tener en primer lugar los párpados. Los párpados, como dice ahí, fisiológicamente por reflejo, van a cerrarse ante cualquier amenaza de un traumatismo ocular, ¿sí? Por el reflejo del parpadeo. El acto del parpadeo lo que va a hacer a su vez es mantener la córnea transparente porque lo que va a hacer es permitir el contacto de la lágrima y la correcta distribución de la misma por la superficie ocular, ¿sí? Ya sea corneal o conjuntival. Hay casos en el que los párpados, su motilidad se ve afectada, como suele ser en las parálisis faciales o las parálisis de tipo mecánica o la pérdida de sustancia en un trauma de un párpado, en el cual el globo ocular queda expuesto, generando lo que se llama el lagostalgia. Por lo cual, eso indirectamente nos va a producir lesiones por sequedad ocular, ya sea queratitis o úlceras corneales, ¿sí? Los márgenes palpebrales tienen que mantenerse intactos para poder permitir un correcto cierre, ¿sí?, de los mismos y también un drenaje de lágrimas. Y nos falta acá mencionar que en la parte interna, es decir, en el sector cercano a la carúncula nasal, los párpados tienen parte del sistema del drenaje lagrimal porque por ahí discurren los conductos lagrimales, ¿sí? Cosa que cuando se lesionan pueden llegar a estar comprometidos. Como pueden ver acá, el drenaje lagrimal se lleva prácticamente a cabo a través del canalículo inferior, ¿sí? De allí va a desembocar en el saco lagrimal, ¿sí? Y por último al conducto lacrimonasal que termina en la nariz, ¿sí? Por lo cual, la lesión de la parte interna de los párpados puede comprometer el canalículo inferior en el caso del párpado inferior o el canalículo superior en el caso del párpado superior, en el cual el drenaje lagrimal puede estar afectado. Si sucede esto, puede ser de que el paciente quede con un lagrimeo permanente que se llama epífora, y es un lagrimeo, como dice ahí, literalmente es permanente, porque va a estar en todo momento lagrimeando el paciente, por lo cual, si bien eso no trae ningún peligro para su salud ocular, le va a traer una caída en su calidad de vida bastante importante. Con respecto a la córnea conjuntiva, el epitelio corneal usualmente, como dice ahí, y también conjuntival, van a cicatrizar rápidamente después de una abrasión o una lesión, por lo cual, si por ejemplo tenemos la entrada al globo ocular de un cuerpo externo intraocular muy pequeño que entró a alta velocidad, esa herida puede llegar a cerrarse y ocultarnos la presencia de este cuerpo extraño, por lo cual, si bien fisiológicamente es muy beneficioso, a la hora del diagnóstico nos puede llegar a generar alguna dificultad. Con respecto a la cámara anterior, cuando tenemos una herida que no es filtrante, una herida penetrante, eso va a permitir la salida del glúmulo acuoso, que es el líquido interno que tenemos circulando en la parte, en el segmento anterior del ojo. Por lo cual eso va a traer indirectamente un aplanamiento de la cámara anterior. Como podemos ver en la imagen, ¿sí?, como dice ahí en la descripción, tenemos una cámara anterior que se está estrechando a causa de una herida corneal que filtra. Entonces esa salida de humor acuoso hace de que la cámara anterior tienda a aplanarse y, como dice ahí a lo último, cuando se da una pérdida de la cámara anterior, es decir, que deja de existir porque se aposiciona el iris con el endotelio corneal, eso se llama atalamia. Y estamos hablando de un globo ocular con una presión muy baja, es decir, que está en una hipotensión o directamente en una hipotonía, es decir, un ojo prácticamente sin presión, una presión de 0 o de 1. ¿Sí? Con respecto ya a otras partes blandas, como es la uvea, tenemos el iris y el cuerpo ciliar. Luego de una herida penetrante de la córnea o el limbo, el iris se puede prolapsar por esa herida, si lo suficientemente grande, haciendo de que se genere un fenómeno que se llama prolapso, ¿sí?, de iris, en el cual, como podemos observar en la foto superior, también trae una deformación de la pupila, ¿sí? El trauma contuso, por su parte, también puede llegar a generar una inflamación, es decir, producir iritis o iridociclitis, que es el equivalente a uveitis anterior, con la clásica sintomatología de la misma, que es dolor, ojo rojo, fotofobia y miosis refleja, ¿sí? También puede llegar a pasar que con el trauma contuso, si es muy potente, pueda llegar a generar un desgarro, una rotura del esfínter del iris, ¿sí? Que a continuación les voy a mostrar en estas dos mismas fotos donde se encuentra cada uno, ¿sí?
Bueno, en la imagen superior tenemos el prolapso de iris a causa de una herida penetrante en el limbo esclerocorneal o en la esclera lindante con la córnea, en el cual vamos a observar que tenemos parte del iris que se prolapsó, que si bien es malo, a la vez es bueno porque al tapar esa herida evitamos que siga filtrando humor acuoso, si lo tapona haciendo una especie como de corcho. Entonces lo que va a hacer es que el ojo no pierda tanta presión ocular como si la herida estuviese filtrando libremente. Por lo cual eso puede llegar a evitar la aparición de síntomas relacionados con la hipotonía ocular, como puede llegar a ser desprendimiento de retina, desprendimiento de la coroides, por lo cual eso evitaría que el pronóstico de ese ojo empeore mucho más. En la imagen número 2 es lo que les quería mostrar. ¿Sí? Ustedes pueden observar que de este lado tenemos el borde de la pupila en forma irregular, como con los bordes aserrados. Bueno, acá es la zona donde se hizo el desgarro del músculo esfínter de la pupila o del iris, en el cual acá ya no funciona correctamente. Por otra parte, en el otro sector tenemos un borde pupilar perfectamente liso, ¿sí? En el cual acá tenemos músculo de esfínter indemne. Esto trae a su vez secundariamente una alteración en el juego pupilar, es decir, la miosis va a estar alterada, por lo cual no está de más decirle al paciente si tiene esto, es que a su oftalmólogo le avise, porque puede llegar a ver, si es muy grande la alteración del músculo esfínter, una alteración en el reflejo pupilar, por lo cual eso puede llegar a generar diagnósticos en donde no existen, ¿sí? Por lo cual, bueno, es solamente es una anécdota, porque bueno, para este tipo de alteración no existe actualmente un tratamiento que lo solucione. Continuando con lo mismo, recuerden que la uvea, o sea, el iris, cuerpo ciliar y coroides son la capa vascular del ojo, por lo cual cualquier trauma contuso o penetrante puede llegar a generar un sangrado. Ese sangrado, cuando nosotros los vemos alojado en la cámara anterior, se denomina hipema, ¿sí? El paciente en general requiere internación, sobre todo cuando el hipema es muy voluminoso, ¿sí? En el cual durante la internación se tiene que evaluar la presión ocular y ver cómo va drenando la sangre, ¿sí? A continuación les voy a mostrar que por los diferentes tipos de hipema que se han encontrado se han logrado clasificar en diferentes grados, ¿sí? Específicamente son 4, en el cual el grado 1, que es el menos importante, que tenemos la foto aquí, la superior izquierda, estamos hablando de una colección sanguínea o hemática que cubre hasta un tercio de la cámara anterior. El grado 2 es un poco más voluminoso, ocupa hasta la mitad de la cámara anterior, prácticamente tocando el borde inferior de la pupila. El grado 3, que ocupa hasta 3/4 de la cámara anterior, como podemos hacer en imagen 3, que prácticamente la pupila no se ve. Y por último, grado 4, que está toda la cámara anterior llena de sangre, el cual en inglés lo suelen denominar red ball. Estos últimos 2 grados, en general, hoy día lo que se hace es directamente subirlos a quirófano y hacerles exploraciones quirúrgicas, porque al hacer tan voluminosa la sangre y no permitir las estructuras posteriores, no podemos saber si el paciente, aparte del hipema, tiene alguna otra lesión, es decir, como por ejemplo una diálisis del cuerpo ciliar, una luxación o subluxación del cristalino, un desprendimiento de retina, por lo cual hoy día directamente ya se suele subir directamente a quirófano, no se espera hasta que se vaya el hipema, se lava toda esa sangre y se hace una exploración del resto de las estructuras y se las trata en caso de que haya alguna lesión, ¿sí? Acuérdense de que el hipema, cuando se interna hay que hacer un seguimiento por lo menos por una semana, porque aproximadamente en esa cantidad de días puede haber un resangrado, y ese sangrado puede hacer de que un hipema de grado 1 pueda pasar un grado 3, un grado 2, es muy raro que pase a ser un 4, pero puede sangrar más que la primera vez. Con respecto al cristalino, tenemos que las 2 lesiones más importantes son la catarata traumática y la luxación o subluxación del cristalino, ¿sí? La catarata traumática se da por una lesión ya sea contuso o penetrante que lesiona la cápsula, que hace que se embeba de líquido y se opacifique. Y después tenemos
la luxación o subluxación del cristalino cuando hay una rotura parcial o total del soporte sonular, ¿sí? En el cual el cristalino cambia de posición, ¿sí? por cuestiones de perder su soporte, generando que se falla algún sector del ojo, ya sea al segmento anterior o posterior, o que quede suspendido, por ejemplo, en la foto, que ahora les voy a pasar a explicar en la siguiente filmina, que tenemos una subluxación del cristalino. ¿Sí? En el caso este, tenemos una rotura de la zona superior, por lo cual el cristalino por gravedad se cae, dando una imagen de sol naciente. En caso de que si se daña la zona superior, queda suspendido con más libertad, por lo cual nosotros en la biomicroscopía podemos ver el movimiento del cristalino, cosa que normalmente eso no se debería ver, por lo cual eso también nos estaría hablando de una subluxación, ¿sí? Por supuesto, estas dos patologías son quirúrgicas, se tiene que sacar ese cristalino y colocar en reemplazo una lente intraocular. Humor vítreo. El humor vítreo en general no suele lesionarse al estar profundamente dentro del ojo. Es un medio transparente del mismo, por lo cual cuando se afecta va a perder transparencia. Por lo cual esto a su vez se puede dar por diferentes causas. La primera de todas puede llegar a ver, como se observa en la foto, la presencia de sangre, que se denomina hemovítreo o hemorragia vítrea, también se puede inflamar, o a su vez en forma separada o concomitante, infectarse, generando el fenómeno de vitreitis, ¿sí? En el cual en estos casos, y a pesar de que podamos no encontrarlo, siempre tenemos que sospechar de un cuerpo extraño intraocular, ¿sí? Porque es prácticamente la única entidad que puede llegar a generar un sangrado vítreo. Si es un trauma penetrante sin presencia de un cuerpo extraño, tiene que ser un objeto que llegó a penetrar profundamente en el ojo, ¿sí? Por supuesto, en estos casos, como dice en la descripción, el paciente va a tener una disminución o pérdida de la visión de ese ojo. La retina. La retina está por estar muy profundo dentro del ojo, está protegida por el resto de las capas del ojo, por lo cual, si bien es vulnerable, es delicada, suele no estar lesionada en traumas leves y moderados, pero ya en los traumas graves o en la presencia de cuerpos extraños se puede llegar a lesionar, por lo cual puede llegar a haber un desprendimiento de retina, secundario un desgarro, puede ser, por ejemplo, como en el caso de la foto que les voy a pasar a describir, que por la herida de entrada puede llegar a encarcelarse la retina, puede haber hemorragia por lesión de los vasos, puede haber inflamación, ¿sí? Generarse una retinitis localizada, ¿sí? E incluso puede haber, como les decía, hemorragias, pero mucho más extendidas, ¿sí? Como podemos observar en la foto esta, que está apareciendo una filmina, en el cual, bueno, ya hablamos de las hemorragias, sobre todo en este caso, unas hemorragias masivas, que suelen darse en traumas contusos de muy alta energía. También puede llegar a perder transparencia, en el cual se torna blanquecina cuando se genera un edema por contusión, ¿sí? Y obviamente si se ve afectada la región macular, que es la región central de la retina, puede haber o puede llegar a o va a haber una pérdida o disminución de la velocidad. Con respecto a estas dos fotos, ¿sí? En la primera, la de la izquierda, podemos observar una gran cantidad de sangre, hemorragias por todo el fondo del ojo, ¿sí? En este caso con compromiso de la mácula. ¿Sí? Esto se dio por rotura de vasos de un calibre considerable, debido a un trauma contuso muy grande o penetrante también de gran magnitud, con la presencia o no de un cuerpo extraño ocular. Esta imagen se suele ver en una entidad denominada retinopatía esclopetaria, en el cual se da un trauma contuso por el impacto de un objeto a una gran velocidad que genera ondas de choque que van transcurriendo por toda la pared del globo ocular, ¿sí? Como si fuese una especie de onda expansiva, que eso va lesionando vasos y genera una hemorragias que suelen ocupar todo el fondo del ojo, ¿sí? A su vez también puede llegar a generar una contusión o conmoción retiniana, es decir, aparición de edemas, que puede aparecer en el centro de la retina, ¿sí? Esto tradicionalmente cuando el edema se va en el centro de la retina se lo solía denominar edema de Berlín, pero también puede afectarse en la periferia, ¿sí? El aspecto de la retina va a ser más blanco que el resto de la misma, y nosotros vamos a poder mensurar la localización del mismo, ¿sí? Por otro lado, la imagen que les explicaba del trauma penetrante, ¿sí? Con encarceración de la retina, ¿sí? Nosotros podemos ver acá, en esta zona donde está descrito, están los pliegues retinianos, que
Acá la retina se encarceró, se escapó por la herida de entrada, ¿sí? Y quedó atrapada ahí. Ustedes fíjense que ese despliegue retiniano que es un signo indirecto, ¿sí? De la encarceración de la retina. Por supuesto, esto se tiene que operar, se tiene que hacer una retinectomía de esa zona, reaplicarla, ¿sí? Plancharla, como le decimos coloquialmente los oftalmólogos, para que no quede ningún pliegue ni quede riesgo de que se vaya a desprender, por lo cual esta zona muy probablemente se tenga que sellar con láser. Sí, también tenemos la presencia de hemorragia. Y en esta zona que le delimité con una línea amarilla, podemos observar que la retina está más blanca que en esta zona, por ejemplo. Bueno, en esta zona hay edema de la retina, que obviamente es lógico debido a que está muy cercana a la lesión que se puede observar fácilmente en la hoja.